Hola, buenos días. Es un placer para nosotros estar con ustedes en esta semana en el 15. Siempre estamos en un tono de viernes, muy contentos y alegres de que ustedes aprecien en nosotros una televisión de servicio público. Y hoy hemos hecho un trabajo especial. La producción ha hecho un gran esfuerzo para llevarles a ustedes una información destacada sobre toda esta realidad que se está viviendo en el marco del Fondo Monetario Internacional. Antes debo decir que buscamos alrededor de 15 a 17 voces autorizadas en economía en el país desde diferentes trincheras para poder tener un abrebocas en esta conversación que vamos a tener hoy en la mañana. Inclusive no logramos conversar, por ejemplo, con Roxana Morales, no logramos conversar tampoco con doña Juliana Martínez, ni tampoco lo logramos con Pamela Jiménez. 3 economistas que esperamos tener en las próximas ediciones, porque nos parecen también fundamentales para esa reflexión profunda que traemos hoy en la mañana. Sin más, les presento a los 2 invitados especiales, pero siempre en el programa, con mi compañera de siempre en esta semana en el 15, Valeria Vargas. También nos acompaña don Eli Feinsack, que es el presidente del Partido Liberal Progresista, y por supuesto también otro economista, que es Jonathan Acuña, que es asesor en el Partido Frente Amplio, pero además con una amplia experiencia en economía acá en nuestro país. Así que, primero, buenos días para Vale, para Eli y para Jonathan. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, Marlon, muy bien. Buenos días, Valeria y Jonathan también. Aquí con toda la pata y listos. Muy bien. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy agradecido por el espacio para poder dialogar. Bueno, creo que es fundamental. Entremos en materia de una vez. Quisiera, para arrancar, Jonathan, un poco que nos des una panorámica de esta realidad en el marco del Fondo Monetario Internacional y la realidad costarricense. Pues claro, lo que enfrentamos el día de hoy, ¿verdad? Se debe a un choque que nadie se esperaba, que en enero del año 2020, pues nadie podía prever que íbamos a tener el efecto de una pandemia que va a provocar que la economía vaya a decrecer este año en Costa Rica un 5%. Eso no se lo esperaba nadie. No se lo esperaban tampoco las finanzas públicas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entre los ingresos que esperaba recaudar a inicios de año el gobierno central y lo que ahora espera recaudar según la última certificación de ingresos emitida por la Contraloría, hay una diferencia de 1,2 millones de colones menos. Es decir, 1 de cada 5 colones que se esperaban recaudar en impuestos, básicamente, ya no están, y no están porque como la economía va muy mal, se recauda menos. Adicional a eso, porque se han tomado medidas, por ejemplo las de alivio fiscal, que provocan también reducción, por lo menos temporal, en los ingresos que recibe el gobierno central, y ahí hay un choque de ese tamaño, de perder 1 de cada 5 colones de los que se esperaban recaudar. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mezcla lo que ya veníamos cargando, que desde diferentes perspectivas seguramente lo analizaremos de manera distinta, pero ya veníamos cargando con lastres previos, por ejemplo, el de una reforma fiscal que resultó insuficiente antes de la pandemia. Y entonces, con esa insuficiencia, seguíamos teniendo una ruta de crecimiento del endeudamiento público en gobierno central que provocó que antes de la pandemia tuviésemos la discusión fiscal. Ustedes recordarán a don Rodrigo Chávez asistiendo a la Asamblea Legislativa para hacer una propuesta para reducir esa senda de crecimiento del endeudamiento público. A eso se le suma entonces ese choque a la economía que tiene un efecto sobre la política fiscal. Jonathan, es muy importante porque usted está poniendo no solamente el panorama económico, sino también que encima nos cayó una pandemia. Esa pandemia ha provocado que estemos casi al 25% de desempleo. Don Eli, otra vez, esa lectura crítica. Bueno, ciertamente la pandemia ha venido a complicar absolutamente todo y la descripción que hace Jonathan del impacto de la pandemia es esencialmente correcta, ¿verdad? Sin embargo, decir que estamos en la situación en la que estamos por la pandemia realmente es desconocer los problemas que veníamos arrastrando y tal vez fue porque Jonathan no pudo terminar la intervención, pero la economía costarricense creció en un promedio 3,5% por año en la última década. En la década anterior a eso había crecido un promedio del 5,5 a 6% anual. Y entonces esa disminución en el ritmo de crecimiento provocó un aumento en el desempleo. Desempleo antes de la crisis anterior promediaba un 6% anual, en la última década promedió casi 10%, pero además viene la reforma fiscal en el 2018, le mete un frenazo a la economía el año pasado crece apenas un 2% en vez del 3,5% que ya traía,
El desempleo se nos dispara al 12,5% y esa es la realidad en la que estaba el país prepandemia. El déficit fiscal que se suponía se iba a atacar con la reforma fiscal, que tenía dos componentes, aumento de ingresos y disminución del gasto, bueno, los aumentos de los ingresos se materializaron. La disminución del gasto, apenas se aprobó la reforma fiscal, empezaron los esfuerzos por diluir esa disminución, ni siquiera disminución, esa contención del gasto. Y entonces terminamos el 2019, el año antes de la pandemia, con el mayor déficit fiscal en los últimos 38 años. Esto a pesar de la aprobación de la reforma fiscal. Entonces, la situación en la que el país ingresa a la pandemia ya era meritoria de un programa de reformas estructurales profundo en el país. Costa Rica pospuso la tarea durante muchos años. Pensamos que nada malo iba a pasar, cuando la realidad es que existen hechos imprevisibles, la pandemia en este caso, pero también en cualquier momento podría venir una nueva crisis económica, una nueva recesión económica, que son cíclicas. Pero sí golpea tremendamente esta pandemia, ¿no? No, por supuesto, claro, se nos duplica el desempleo, no podemos minimizar el impacto, se nos duplica el desempleo, la recaudación fiscal cae en prácticamente un 20%, ¿verdad? O sea, sí tiene un impacto, pero ese impacto se ve agravado por la realidad de que el Estado costarricense está en una situación tan precaria que no tiene medios para reaccionar desde la perspectiva económica a la magnitud de la crisis. Por eso hemos hecho un esfuerzo de buscar desde la producción de esta semana en el 15 diferentes actores en esta gran negociación necesaria para que el país siga avanzando. Y bueno, la producción nos tiene un trabajo donde nos presenta a don Álvaro Jenkins, el presidente de UCAEP, en torno a esta situación país que vivimos. La propuesta del gobierno para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está muy recargado al sector productivo del país y muy poco orientado a bajar el gasto del gobierno. En cifras preliminares que hemos visto, el 80% está recargado sobre el sector productivo y solo un 20% de baja de gasto. Y esto que el 20% está incluyendo la rebaja que significa la regla fiscal, cosa que no se vale incluirla, como creo que algunos la han manifestado, porque eso fue un acuerdo cuando se dio la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Así que posiblemente sea un poco mayor del 80% y los impuestos van en sentido contrario a la reactivación de la economía. No solo afecta al sector privado, el efecto de la tasa Tobin más bien es un impuesto regresivo, ya que afecta más a las clases pobres que a las clases pudientes. Entonces creo que esto, además de ser en defensa del sector productivo, también está en defensa de toda la población del país. Yo creo que hay chance en el tema de la deuda pública, hay chance de bajar los intereses de la deuda. También estamos viendo un poco de cómo rebajar los gastos en el presupuesto nacional. En fin, son varios temas que estamos analizando, pero se los haremos saber, pero no es solo uno, ni dos, ni tres, posiblemente van a ser 4 o 5 puntos diferentes de cómo bajar el gasto. Bueno, es un país en el que tenemos diferentes posiciones, esta es una de ellas y merece la pena que la presentemos en esta semana en el 15, muy importante. Todas las personas que están conectados sigan con nosotros, estamos reflexionando profundamente sobre la pandemia económica. Vale. Gracias, don Marlon. Bueno, vamos a empezar aquí a ver un punto muy importante que es este dato que nos da Doing Business, que es un ranking que ubica a Costa Rica como el cuarto país de la OCDE donde se da mayor gasto en planilla de parte del Ejecutivo, solamente superado por Colombia, Francia e Italia. Entonces me gustaría preguntarle a nuestros panelistas, empezando por Jonathan, ¿es posible una reducción del gasto de la planilla en Costa Rica y cómo podría ejecutarse? Porque ahora vemos que la carga impositiva está aumentando, pero no se está reduciendo la planilla. Bueno, no sé cuál es la base de comparación de ese cálculo, porque he visto, por ejemplo, la que se incluye en el estudio de OCDE, que la base para compararnos con otros países es cuánto se gasta en planilla versus los ingresos tributarios que obtiene cada país. Y pues eso es útil para saber cuál es la presión que genera el gasto en planilla sobre las finanzas públicas, pero no necesariamente para comparar a todos,
¿Por qué? Porque los ingresos tributarios, la carga tributaria estrictamente en los países es muy distinta. Por ejemplo, la de Costa Rica, la carga tributaria es del 13%, si adicionamos contribuciones sociales, que no son estrictamente un tributo, alcanzamos 22%, y eso está aún así 12 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Entonces tenemos una carga tributaria que respecto a la media de países que tienen hasta niveles de desarrollo humano semejantes al nuestro, es baja. Y bueno, respecto al gasto en planilla, sí, siempre y cuando no se haga de manera insensata ni únicamente con el único objetivo de reducir los derechos laborales de las personas trabajadoras en una práctica que significaría acercarla simple y llanamente a la precarización que tiene el resto o una buena parte de la población. Es decir, si aquí el objetivo es igualar la cancha hacia abajo, estamos cometiendo un error gravísimo, porque hablando de lo que había antes de la pandemia, ya teníamos a 1 millón de personas que o no tenían empleo o tenían un empleo precario. Y claro, ¿dónde ocurre la precarización laboral? ¿Dónde ocurre el incumplimiento de derechos laborales? En el sector privado. Si el objetivo es eliminar derechos laborales en el sector público para acercarnos así entonces al sector privado, creo que se comete un grave error. Si el objetivo es buscar eficiencia, eliminar distorsiones existentes, que yo comprendo que existen, efectivamente distorsiones que provocan que por el mismo trabajo se paguen remuneraciones distintas dependiendo en cuál lugar del sector público uno esté trabajando, totalmente de acuerdo, si ese es el objetivo. Si el objetivo es hacer esta carrera al fondo, me parece absolutamente un error. Esa dicotomía, don Eli. Yo creo que don Jonathan plantea una falsa dicotomía. La escogencia no es entre dejar la situación como está o precarizar y eliminar derechos a los funcionarios del sector público. La escogencia está entre racionalizar el gasto público, respetando los derechos, pero eliminando los abusos, porque abusos hay y hay muchos. Hay dos formas de medir la incidencia, como apuntaba Jonathan, hay dos formas de medir la incidencia de la planilla pública. Y tiene razón Jonathan, una es comparado con la carga tributaria, pero la otra es con respecto al PIB. Y en ambos rankings Costa Rica está entre los países con las planillas más caras de toda la OCDE, en ambas mediciones. Sin embargo, en el otro ranking, que es el del porcentaje de la población económicamente activa que está empleada en el gobierno, Costa Rica está en el tercio inferior de la tabla. De hecho, yo creo que Costa Rica está entre los 4 o 5 países con el menor porcentaje. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos un equipo que está jugando en primera división, donde tenemos los 11 titulares y 6 suplentes, y esta planilla nos está costando más cara que la de un equipo como el Herediano, que tiene 30 jugadores en su planilla. ¿Verdad? Entonces, tenemos muy poquitos empleados, pero la planilla, el costo de la planilla es excesivamente elevado. Efectivamente, hay muchísimos abusos que se pueden y se deben eliminar. No se puede, la Sala Cuarta ha sido clara y reiterativa, no se le puede reducir el salario o la remuneración a las personas, pero esto se ha confundido en Costa Rica con que no se pueden eliminar pluses a futuro, ¿verdad? Una cosa es lo que usted ya percibió, ya es parte de su patrimonio, según la jurisprudencia de la Sala Cuarta, ya eso no se le puede eliminar. Si usted tiene 15 anualidades, ya esas 15 anualidades no se le pueden quitar, pero la anualidad 16 que usted todavía no ha ganado, sí, perfectamente se le podría eliminar. De lo contrario, las leyes serían pétreas y nunca se podrían cambiar, ¿verdad? Entonces, sí, hay formas de reducir el gasto. Ojo, no es recortar el gasto, en este caso no se puede eliminar ese gasto. Lo que se puede hacer es disminuir su incidencia futura, de manera que con el crecimiento económico empiece a representar cada vez un porcentaje menor del gasto total del gobierno. En este aspecto específicamente, la única otra forma que habría de disminuir el gasto en planilla sería despedir funcionarios públicos, que no creo que sea, y pensando en lo que decía yo anteriormente, el tamaño de la planilla no es el problema es el costo de esa planilla. Entonces no creo que venga por ahí el problema, y menos en estos tiempos de recesión económica, contracción económica, donde si usted despide funcionarios públicos, hay muy poca probabilidad de que vayan a poder ser absorbidos en el sector privado. En una época de pujanza económica, donde el sector privado está creciendo de manera
vigorosa, entonces ahí sí usted puede tener un programa de movilización laboral, etcétera, sabiendo que los funcionarios podrán ser absorbidos por un mercado que está demandando. Don Eli, es una casualidad porque usted ahora habla de recorte y casualmente quien viene ahora es don Luis Paulino Vargas, que hace poco le escribió un tuit y le decía que usted solamente sabía sacar tijeras. Así que... Luis Paulino Vargas lo único que sabe es insultar por redes sociales, entonces realmente no lo leo. Vamos a escuchar ahora la posición que él tiene y vamos un poco a entender desde este debate la importancia que tendría esas voces que presenta la producción de esta semana en el 15. A mi juicio, el plan está priorizando lo que no debería priorizarse. Vamos a ver, tenemos un problema fiscal serio, muy delicado, y eso es innegable. Pero tenemos una economía, al mismo tiempo tenemos una economía sumida en una profunda recesión, con un problema de desempleo verdaderamente horroroso, un verdadero cataclismo del desempleo. El plan centra su interés y sus esfuerzos en la parte fiscal. Está casi exclusivamente enfocado en la parte fiscal, digámoslo así, desde un enfoque contable de sumas y restas. Saber cómo reducimos los gastos, saber cómo aumentamos los ingresos y cómo logramos recortar el déficit fiscal y disminuir la deuda pública. Y se olvida, porque el olvido es prácticamente total, de los problemas de la recesión de la economía y los problemas del desempleo. Si las cosas se hicieran como este plan lo plantea, si ese fuera la ruta que el país decide seguir, lo que tenemos es una depresión económica de largo plazo para los próximos 4, 5, quizá más años, con problemas del desempleo muy severos que persistirán durante mucho tiempo más, y entonces con grandes interrogantes en cuanto a la posibilidad de que efectivamente las finanzas públicas aterricen en una ruta de sostenibilidad, porque bajo condiciones de persistente depresión económica y de persistentes problemas del empleo, resolver lo fiscal se vuelve muchísimo más difícil. Hay un costo que tenemos que asumir. Olvidémonos que esto se puede resolver sin asumir ese costo. Hay un sufrimiento que tenemos que enfrentar inevitablemente. Pero ese sufrimiento, ese costo debe repartirse equitativamente. Quienes más tienen deben dar más y quienes están sufriendo deben recibir apoyo, deben recibir protección. Lo cual significa que hay un segundo componente completamente descuidado, que es el componente de llevar adelante las medidas que sean necesarias para devolverle vigor, energía, dinamismo, crecimiento a la economía para generar empleos. Coincido con don Eli, siempre en las redes podemos tener algunos tonos emocionales que no son adecuados y siempre para que este país avance vamos a necesitar que el diálogo sea abierto y respetuoso. Así que con esto quisiera reflexionar en tono a lo que planteaba don Eli. Sí. Jonathan, habla del gran porcentaje del gasto. Sí. ¿Hay que hacer un mea culpa de que se ha tenido una mala administración de ese gasto? Creo que el gasto puede ser distribuido de manera mucho más eficiente, que eso no significa que tenga que orientarse la reforma del Estado a reducir el gasto solo como meta eso, sino para hacer que el gasto sea más útil para cumplir los derechos de la gente, porque para eso es el gasto público. El Estado existe justamente, un Estado moderno, ¿no? Un Estado moderno y democrático existe para servir como vehículo de cumplimiento de derechos fundamentales que tenemos ya en nuestras convenciones internacionales en materia de derechos humanos y en nuestra propia constitución política. Y entonces no es que el gasto se justifica de por sí, se justifica en el tanto efectivamente sirva para cumplir esos derechos. No obstante, si la reforma del Estado se toma de buenas a primeras con el único objetivo de reducir el gasto, porque sí, cometemos un gravísimo error. Voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió hace muy poco y que muestra que yo creo que los economistas cometemos muy seguido un error, que es creer que la política fiscal es solo política fiscal, y no. Lo que se decide en materia de política fiscal tiene efectos sobre todo lo demás, sobre el cumplimiento de los derechos humanos y sobre el funcionamiento de la economía en general. Vean lo que ocurrió hace muy poco. Viene un presupuesto de la Asamblea Legislativa que traía un recorte de recursos al BAMBI. ¿Qué ocurre? Que eso implicaba reducir en 5.000 los bonos de vivienda. Había una afectación a un derecho fundamental, el derecho a la vivienda, que está establecido en nuestra Constitución política y que lo tenemos ratificado en convenios internacionales. Una afectación directa. Pero no solo eso, la Cámara de la Construcción emite un comunicado diciendo, esperen un momento. Ustedes saben que tenemos, porque lo tenían un problema ya de antes, de prepandemia, teníamos un problema ya muy grave
Y además de eso, se viene la pandemia y además de eso, el Estado va a eliminar ese flujo de recursos que alimenta al sector privado. Y es que esas decisiones, esto es una muy buena muestra de que esto ocurre en todo lo demás, de cómo esas decisiones en materia de política fiscal no reducen sus efectos a la política fiscal. ¿Por qué? Porque imagínense, voy a poner un ejemplo que exagerando un poco, ¿no? Para caricaturizar un poco, porque no es algo que nadie haya dicho. Pero si fuese un asunto de que aquí don Eli y Jonathan se sienten para ver cómo hacen para equilibrar las finanzas públicas y el ajuste es más o menos de 2 billones de colones, vamos y miramos, el primer título presupuestario en importancia es el servicio de la deuda, no se puede tocar porque hay que pagar la deuda. El segundo, inversión en educación, 2,6 billones de colones. Recortamos 2 billones de ese título. Si fuésemos esos muy tontos economistas que creen que lo fiscal es solo fiscal, tenemos una solución, equilibramos la balanza con un efecto desastroso en materia social. Que hablaba don Eso nadie lo ha dicho, lo que digo es que es muy importante observar que cualquier propuesta que se ponga sobre el tapete tiene que ser observada no solo desde el punto de vista de la política fiscal, sino también del cumplimiento de derechos humanos y de los efectos que tiene sobre la economía fuera del sector público. Vale. A mí me gustaría ahora que tratemos un tema que va más orientado hacia el quehacer político, pero bueno, como lo dice Jonathan, también tiene que ver con esto. A través de esta semana, desde el 17 que se da a la luz este plan, pues bueno, muchos sectores han estado en contra, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, Partido Liberación Nacional, el diputado Jonathan Prendas ha sido muy vehemente, las cámaras empresariales, Unión Nacional de Gobiernos Locales y los sindicatos. Entonces, ¿consideran ustedes que el gobierno en este momento tiene maniobra política para llevar a cabo estos impuestos, considerando el desgaste, bueno, de la pandemia, y el desgaste también que fue la aprobación del plan fiscal? ¿Cómo ven esa situación o ese ambiente en este momento? Don Eli. Bueno, yo creo que Jonathan nos puede hacer una mejor lectura del ambiente legislativo, ¿verdad? Mucho de lo que se ve hacia afuera es puro postureo político. Decíamos fuera de cámaras, una cosa es lo que le dicen los diputados ante las cámaras y otra cosa es lo que hacen adentro de la Cámara Legislativa, ¿verdad? Pareciera ser que no hay espacio para la aprobación de una escalada tan brutal de los impuestos, porque, y en esto hay que darle la razón a Luis Paulino Vargas con esta intervención que hizo, esta escalada de impuestos terminaría de matar la actividad productiva. Si ya tenemos un problema de 25% de desempleo, más de 500,000 personas desempleadas, tenemos otro casi 24,6% de subempleo. Es casi otro medio millón de personas en una situación de que no tienen trabajo, pero no suficiente para lo que desean laborar. 15% de la fuerza laboral son 300,000 personas, se retiraron de la fuerza laboral. Esto quiere decir que básicamente perdieron la esperanza de que iban a encontrar trabajo, dejaron de buscar trabajo y por lo tanto no se cuentan como desempleados, pero sí tienen un problema de desempleo. Llevemos esa lectura a Jonathan, entonces, que de la Asamblea nos puede decir un poquito cómo lo está viendo. De la Asamblea sí, pero yo creo que hay un entorno más grande, ¿verdad?, que es la sociedad costarricense en general, ¿verdad? Hay una oposición absoluta desde la izquierda, hay una oposición absoluta desde la derecha, hay una oposición absoluta desde el centro, las cámaras empresariales, todo el mundo. A ver, hay un ecosistema que está... Luis Paulino Vargas y yo rara vez estamos de acuerdo en algo, ¿verdad? Pero donde deja de lado la retórica que utiliza en Twitter y hace este análisis y dice, mire, esta subida de impuestos va a disminuir, nos va a hundir en una recesión mucho más profunda y más prolongada. Bueno, eso mismo he venido yo diciendo toda esta semana en diferentes medios donde me han entrevistado. Entonces, entendamos que sí, los impuestos tienen un impacto muy negativo sobre la actividad económica y entonces eso explica por qué la reacción generalizada de la sociedad costarricense ha sido absolutamente de oposición a esta propuesta. Quisiera, si me dan chance, referirme a algunas de las cosas que dijo Jonathan en su intervención anterior. Brevemente. Sí, bueno, ciertamente hay algunos economistas que probablemente tratan de ponerse una careta, pero no transparente en la cara y hacer recortes sin fijarse en qué. Creo que nadie serio está proponiendo eso, ¿verdad? Cuando hablamos de reforma del Estado, tenemos que entender, por ejemplo, que hay 23 instituciones del Estado administrando 44, 45 programas sociales que, según un informe de la Contraloría del 2016, el 62% del gasto social de Costa Rica, que es muy sustancial,
el 62% se va en remuneraciones y entonces lo que queda para los beneficiarios de los programas sociales es prácticamente nada, porque el otro 38% no es que le llega a los beneficiarios, es que con eso se pagan los alquileres de los edificios, con eso se pagan los carros, con eso se pagan la gasolina, los servicios públicos, etc. Lo que realmente reciben los beneficiarios es una minucia. Entonces, la reforma del Estado no tiene que ver con recortar servicios. Y podremos tener diferencias, estoy seguro que Jonathan y yo tenemos enormes diferencias en cuanto a cuáles son servicios esenciales, pero se puede acometer una reforma sustancial del Estado sin disminuir los servicios que hoy presta el Estado, pero disminuyendo la capa burocrática que es la que se está llevando el grueso de esos recursos. Y entonces ahí sí se puede hacer. La diferencia fundamental que yo tengo con Jonathan es que sí, la reforma del Estado tiene que procurar disminuir el gasto, porque el problema del déficit en Costa Rica se dio en el momento en que el gasto público lo permitimos dispararse del 15% al 22% el año pasado. Vale que le dije breve, Eli. Eso bueno, para mí no importa. Es parte de esta gran discusión que creo muy importante. Ya voy a ir con vos, Jonathan, pero antes creo que es muy importante también tener otra voz referente para entender desde el epicentro de la Asamblea qué pasa, sumado a este debate que le ha puesto en la mesa don Eli y don Jonathan. Vamos con Laura Morúa de ANEP. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos poner sobre la mesa es la consigna que se ha estado popularizando de no más impuestos, ¿verdad? Nosotros desde el movimiento social y de izquierda, claro que defendemos no más impuestos, pero no más impuestos ¿para quién? No más impuestos para el pueblo, pero sí más impuestos para el sector empresarial, de una manera muy oportunista, ¿verdad? Como sanguijuelas, como ellos normalmente operan en su cotidianidad, se han pegado a esa necesidad y a ese sentir de la clase trabajadora, ¿verdad? Pero yo creo que es para desvirtuar realmente cuál es la generación verdadera del déficit fiscal. Ya tenemos muy claro que desde los partidos de la burguesía, los generadores del déficit somos el pueblo, somos los trabajadores públicos, son la seguridad social, es la generadora del déficit. Y creo que es importante salir a desmentir y atacar de la manera más contundente este tema. ¿Por qué? Porque ¿qué nos tiene hoy en esta situación? Nos tiene hoy en esta situación un tratado de libre comercio que se firmó en el 2007 y 2008 al amparo de una gran cantidad de promesas falsas, donde se decía que el pueblo iba a ser el gran beneficiario, y lo que vino a promover fue más bien un desfalco del Estado a través de las exoneraciones fiscales. Otra de las grandes causas son los privilegios del régimen de zonas francas que hay en el país. Hoy eso no está planteado en la palestra pública como un eje generador donde podríamos realmente rescatar dinero, y también nos tienen en esta situación los grandes evasores en este país. Son esos mismos que notifican cero ganancias, ¿verdad? Como cuando tienen realmente ganancias multimillonarias, y ellos saben hoy por hoy que ellos son los verdaderos generadores del déficit fiscal y necesitan vender la ideología de que es el pueblo. La excusa de todos los gobiernos a nivel mundial es el tema de la pandemia, pero nosotros sabemos que toda esta tónica de recorte, de ataque a los derechos laborales, del recorte del aparato estatal, venía de hace por lo menos 2 décadas atrás, y que se viene a confabular y utilizar un tema de salud para profundizar ese ataque. Yo creo que hoy está en una disyuntiva. ¿Qué vamos a priorizar? ¿La vida de las personas o las ganancias de las empresas? Y yo creo que una de las medidas más importantes para enfrentar esta situación es el no pago de la deuda. Todos estos préstamos, en ninguna discusión se ve que son para abordar el hambre de la gente, el desempleo de la gente, la falta de vivienda, que la gente no tiene dinero para comprar jabón de calidad, para comprar mascarillas, o sea, lo más básico. Estos préstamos están planteados única y exclusivamente para pagar esa deuda usurera. Ellos utilizan el coco, ¿verdad? Yo digo así cuando hablan de la deuda. Si no pagamos la deuda, va a pasar tal cosa. Bueno, hoy, pagando la deuda, la realidad del pueblo y de las mayorías es la desigualdad, el desempleo, el hambre, la falta de vivienda, los hospitales ya no dan abasto. Esta es la realidad que está planteada, siguiendo pagando la deuda. Estamos tratando también de seguir todos los comentarios en redes sociales. Muchas gracias a las 178 personas que están conectadas. Don Jonathan. Sí, tal vez primero quisiera referirme al
a un señalamiento que le he escuchado también antes a don Eli, y quisiera aclararlo, nada más porque no tengo claridad sobre ese dato. Menciona lo de 2/3 partes del gasto en función social que se gastan en salarios. Yo tengo la duda porque si en esa clasificación de gasto en función social está metido educación, esto tiene total sentido, porque el principal insumo en educación pues son las remuneraciones de maestros, maestras, profesores, profesoras. Entonces, ese detalle es muy importante para poder tener un análisis sensato. Coincido, por ejemplo, en la necesidad de generar eficiencias, pero no para reducir necesariamente el gasto, sino porque son necesarios más recursos para la atención de esa gente que se encuentra aún en condición de pobreza, que requiere de herramientas y requiere recursos. No necesariamente, vamos a ver, la eficiencia conduciría a la reducción del gasto, sino más bien a tener mayor cantidad de recursos disponibles para poder atender esos derechos fundamentales que hoy se violentan cuando no se atienden. Eso por un lado. Respecto al otro tema... Si logramos reducir el endeudamiento público, y para ello hay que tomar medidas que a usted no le van a gustar, como por ejemplo vender algunos activos que nos permitan amortizar porciones importantes de esa deuda, entonces vamos a disminuir el principal rubro del presupuesto, porque 40 y pico % del presupuesto es el servicio de la deuda. Entonces, en vez de aumentar el gasto para mejorar los servicios públicos, hay que reducir la deuda pública para reducir la cuenta de intereses para que entonces una mayor proporción del presupuesto de la República se pueda destinar a la atención de esos servicios básicos. La venta de activos en general, algunos de ellos que generan miles de millones de colones que se destinan a instituciones hoy, que financian lo público hoy. Las cargas parafiscales que han pagado en los últimos años los propios bancos estatales suman miles de millones. Entonces, realizamos la venta de un activo hoy, obtenemos recursos hoy, nada más, una sola vez por la venta de ese activo. Y los impuestos que generarían a partir de ese momento al pasar al sector privado. ¿Qué pagan hoy impuestos también los bancos estatales? Hoy pagan impuestos sobre la renta. Y además de eso, como las utilidades son suyas y mías y de todo mundo, las utilizamos para alimentar instituciones públicas como CONAPE, Infocop, sí, la Comisión que Nacional deberían de de ser financiadas del presupuesto de la República. En Costa Rica tenemos parte del problema. Y ahora que esta muchacha Murúa hablaba en su intervención del problema de la evasión, yo reconozco que el problema de la evasión es un problema muy serio, pero parte del problema que tenemos en Costa Rica es que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario es tan excesivamente complejo, más de 105 impuestos, más de 1.300 exoneraciones y un montón de cargas parafiscales y contribuciones que no son contribuciones, son impuestos disfrazados. Que entonces en esa proliferación de complicación se fomenta, se genera el caldo de cultivo para la corrupción, para la evasión, para la elusión, absolutamente todo. Entonces el problema no se resuelve complicándolo. Usted intenta hacer pasar que alguien le pone contribución a algo para esconder algo. No. Es que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que una de las formas de los tributos se llama contribución. Digamos, no es que exista una intención de esconder nada, esa como aclaración. No es una intención de esconder nada, es una intención de cambiarle el significado a las cosas, porque una contribución es algo que se hace voluntariamente. Un impuesto, la palabra lo dice, es una imposición que uno paga obligatoriamente. Las contribuciones a la seguridad social son un impuesto Esa disfrazado. definición no es un asunto de discusión política, es un asunto de definición jurídico-técnica. Así está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Claro que es un asunto de discusión política porque hay que cambiar ese Código de Normas y Procedimientos. Pero más allá de eso, pasa usted del tema de las contribuciones que hoy generan esas instituciones y dicen que la carguen entonces sobre el presupuesto. Eso aumentaría la carga sobre el gobierno central. Durante toda esta discusión, y eso es muy importante, es necesario, don Eli, que marquemos bien la estructura propia del Estado, porque el problema del déficit hoy, en preciso, es en gobierno central. Entiendo que hay medidas fuera del gobierno central que pueden dar soporte, pero el problema es en gobierno central. ¿Okay? Entonces, claro, usted vende activos. La tercera partida más grande del presupuesto, la primera es deuda, la segunda es educación y la tercera es transferencias. Y entonces, ¿qué son las transferencias? Son precisamente transferencias que le hace el gobierno central en la mayoría a otras instituciones del Estado, del sector descentralizado. Usted y entonces la mayoría de eso se va en remuneraciones. Y entonces, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, toma una decisión absurda, como quitarle los EBAIS de esta zona de la ciudad a la Universidad UNIBE,
que estaba brindando un servicio con alta satisfacción del usuario a un costo mucho menor del que podía hacerlo la caja, decide asumir la administración de esos EVAIS, empieza a cerrar EVAIS, empieza a cerrar laboratorios, empieza a disminuir la satisfacción del usuario, pero además nos anuncian que eso va a tener un costo adicional de varios miles de millones de colones al año. Entonces, ahora que entramos en una situación de pandemia, que 87,000 trabajadores o cotizantes de la caja han dejado de cotizar, que esto le está abriendo un hueco de por lo menos 400,000 millones de colones a la caja, obliga al Estado a hacerle transferencias a la caja para sostener su flujo de caja. Pero, y en ese caso, entonces, el aumento de costos de la caja hace que el déficit fiscal sea mayor. Claro, usted anotaba antes, y yo en eso coincido, que mucho de lo que nos pesa hoy y las discusiones que tenemos hoy son la carga de lo que se ha decidido en el pasado más el choque de hoy. Totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre en la caja? Pues que el Estado le debe 5 billones de colones y eso no es por ninguna de estas decisiones que ha señalado usted, sino porque de manera irresponsable, hace 2 décadas, hacen justamente eso. Pasan algo que tenía el gobierno central y le dicen a la caja, atiéndalo usted y yo le voy a transferir. Aumentamos la transferencia. Que es básicamente lo que está diciendo usted. Vendamos, entonces, no lo ha dicho así, pero vendamos, por ejemplo, un banco estatal y las cargas parafiscales que entonces se encarga el gobierno central aumentando el gasto en transferencias. No, es que de la mano de esto tiene que ir una reforma fiscal, pero no como la piensan los socialistas. Eli, voy a ir a un trabajo de producción que hemos hecho, pero quiero agradecerles a ambos muchísimo porque estos son los debates que van a sacar a Costa Rica adelante y que permiten desde una televisión de servicio público hacer un trabajo maravilloso. Vamos a escuchar un trabajo de producción que hizo esta semana en el 15. Les dije que buscamos más de 17 personas para presentarles hoy a ustedes una mañana recurrida de la producción que verdaderamente es hacer televisión con sentido. Sebastián Casas, ANFE. Para ANFE, lo que está proponiendo el gobierno no es solución. Para ANFE, lo que está proponiendo el gobierno en este momento no es el camino. ¿Por qué? Porque se basa en una propuesta en la que le quieren clavar la factura a todos los costarricenses y una factura que es interminable, porque el punto es de que no se está recortando, no se le está entrando a qué fue lo que generó que estemos en este problema, en este momento. Y ahí creemos de que está el problema, ahí creemos de que está la situación y ahí creemos de que está la gran molestia, de hecho, de los costarricenses en contra de lo que se le está planteando al Fondo Monetario Internacional en estos momentos. Porque todos sabemos de que hay muchos presupuestos que están ociosos por ahí que podrían volverse al presupuesto nacional y que generarían pues mayores dineros en las arcas del Estado. Hay también un montón de presupuestos vampiro por ahí que son específicos a un montón de instituciones que se han criticado mucho porque crecen todos los años, que surgen de leyes. Simplemente los diputados aprueban una ley, le dan cierto contenido específico, pero no saben de dónde va a salir el dinero. Tomar las decisiones graves que nadie ha querido tomar durante los últimos años en Costa Rica y mostrar voluntad de tomar esas decisiones y sentarse a conversar. Y no tenemos que engañarnos. Yo creo que todo el mundo sabe que esto va a ser doloroso. Lo que pasa es de que nosotros escogemos si va a ser terrible para todo el mundo o simplemente se puede minimizar el dolor para todas las personas. Y lo que está planteando el gobierno pues no es de recibo. Lo que está planteando el gobierno es simplemente seguir con la fiesta y ver a ver de dónde sacan más plata para seguir con la fiesta, porque como también ha sido señalado por múltiples sectores, la respuesta es hasta cortoplacista. El gobierno simplemente se está concentrando en resolver el problema quizás hasta el 2024. ¿Y qué va a pasar luego? ¿Luego qué? ¿A quién le vamos a ir a pedir plata? Bueno, tenemos muchas personas conectadas en nuestras redes. Un agradecimiento por acompañarnos en esta discusión tan sana. Valeria. Muchas gracias, don Marlon. Quisiera continuar con un tema que quizás es el que más hemos visto efervescente a nivel social, que es el impuesto a las transferencias bancarias. El ejemplo que se nos da de parte del Ministerio de Hacienda es que si una persona gana 1 millón de colones y retira este dinero, en su totalidad solamente se le van a cobrar 3,000 colones. Para mí es absurdo pensar que una persona solo va a hacer una transferencia en todo el mes, ¿verdad? Entonces el ejemplo por sí solo no tiene validez. Me gustaría consultarles, bueno, quizás hablemos un poco de esta variación que se da del 0.3% hasta un 3% en diferentes países de América Latina sobre esta transferencia. ¿Consideran ustedes que podríamos llegar a un escenario en donde las personas
opten por andar el efectivo, tener el efectivo bajo el colchón, como dice el dicho popular. Y también me gustaría que reflexionemos sobre el tema de que el ministro de Hacienda considera que este plan es progresivo. Yo estoy poniendo eso en tela de duda. ¿Cuál consideran ustedes de todos los impuestos que es el más progresivo y el más regresivo? Jonathan. Ok, bueno, quizás aprovecho nada más de entrada para hacer algunos señalamientos sobre este impuesto sobre transacciones financieras. Evidentemente, tal y como lo han planteado, no puede ser progresivo. Está generando un efecto también sobre transacciones pequeñas que hace la gente que tiene ingresos bajos y que dichosamente la bancarización en este país ha sido bastante ampliada, y entonces hay un efecto allí que puede evitarse. Y para que se mire que yo creo en la necesidad de un acuerdo ya en este país entre un montón de gente que pensamos distinto y tenemos posturas distintas y que nos ponemos etiquetas distintas también. Ayer escuchaba a don Gerardo Corrales, que tiene distancias político-ideológicas muy grandes conmigo, haciendo señalamientos sobre maneras en las que podría evitarse que recaiga sobre múltiples transacciones muy pequeñas, ¿verdad? La mayor parte de las transacciones en cantidad son muy pequeñas, pero hay unas cuantas que son muy poquitas, pero por montos muy grandes, que realizan los propios bancos. Esa podría ser una solución a pensar. Yo no tengo una postura respecto a eso, pero me parece una idea por lo menos innovadora para poder entrarle al tema. Pero sí decir respecto a los efectos sobre la bancarización, que aquí hay un doble discurso, y esto hay que desenmascararlo en términos de poder aclarar la discusión. Vean, la Asociación Bancaria Costarricense sale a ejemplificar, porque así lo señalan los medios, con la compra del casado que haremos nosotros y nosotras, con el pago del alquiler. Sí. Y entonces se posiciona con el interés general, pero realmente nunca nos ejemplifica con lo que de verdad ocurre. Es que a la Asociación Bancaria Costarricense le interesa que esto no aplique sobre las transacciones interbancarias. ¿Por qué no ejemplifican con eso? Pero hay más. Hay más. El día de ayer, y esto me sirve de buen ejemplo, por primera vez en este país el Banco Central emite regulación para evitar que las comisiones de intercambio las determinen a la libre los bancos. Y las comisiones de adquirencia. ¿Qué es esto? Cuando usted llega a pagar con el datáfono no se da cuenta, pero al señor del comercio al que usted le pagó, a ese señor, a esa señora, el banco le quita una parte. En 1992, los bancos en este país se pusieron de acuerdo de manera absolutamente anticompetitiva e inflaron las comisiones de intercambio, pusieron un mínimo de tasa de adquirencia, y eso provocó que tuviésemos en su mayoría comisiones de adquirencia cobradas a los negocios del 4%, que llegaban algunas hasta el 12%. Y ahí no preocupaba la desbancarización por ese efecto. El Banco Central ayer fijó ese tope en 2.5, por lo menos 1,5 en la mayor parte de las comisiones de adquirencia cobradas a los negocios, que finalmente eso repercute en el precio para los consumidores, estaba inflada. Ayer lo fijó el Banco Central. 1.5 es 5 veces más que el 0.03 que propone el gobierno de este impuesto. ¿Le preocupó a la vez el problema de desbancarización? No. Pero vea qué curioso, Jonathan. Usted habla de que en 1992 los bancos se pusieron de acuerdo y tomaron un acuerdo absolutamente anticompetitivo, sí. Y estamos totalmente de acuerdo en el análisis, y la solución fue crear una ley de promoción de la competencia que no le dio a la Comisión de Promoción de la Competencia potestad sobre la industria financiera. Un error. De hecho, es una Comisión de Promoción de la Competencia que no tiene potestad de incidir en los mercados que por ley o por diferentes motivos están monopolizados u oligopolizados. Entonces, ahora la solución es una distorsión al mercado. En vez de ir a ese acuerdo que debería de ser ilegal, aparte de que es inmoral, en vez de ir a ese acuerdo, romperlo, sancionar a quienes se pusieron de acuerdo para fijar precios, que eso es lo que hacen los países desarrollados, en Costa Rica ahora lo que hacemos es dejar que se sigan poniendo de acuerdo, pero ahora con un precio tope, ¿verdad? Don Eli, pero en la Unión Europea también hay regulación. Desviamos la atención, porque la pregunta suya por lo menos fue acerca de la propuesta que presentó el gobierno, que no tiene nada que ver con las tarjetas estas de crédito. Es una propuesta absolutamente regresiva, que sí contiene elementos progresivos. Los aumentos en renta son progresivos. Ahora vamos a hablar de los efectos de eso. Pero el gobierno dice que va a hacer un ajuste que en la parte de los ingresos equivale al 5% del PIB. Bueno, de esos 5 puntos, 3 puntos vienen de este impuesto a las transferencias, que Jonathan decía, y estoy de acuerdo con él, es un impuesto absolutamente regresivo. Además,
no existe en ningún país de Latinoamérica que haya impuesto impuesto a las transferencias que haya logrado recaudar más del 1% del PIB. Así que las cifras del gobierno parecen sacadas de una historieta de cuentos de fantasía, ¿verdad? Pero bueno, en la propuesta del gobierno, el 60% del ajuste viene de este impuesto que es absolutamente regresivo. Y el otro impuesto, que es todavía peor de regresivo, es el de bienes inmuebles. Porque triplica la tasa de bienes inmuebles, se grava un activo que no genera ingresos, porque si usted tiene una vivienda de 20 millones de colones y es la vivienda en la que usted reside, esa vivienda no le genera ingresos a usted. Y entonces le está atacando un activo que no le genera ingresos, lo cual le obliga a usted de sus ingresos, donde tiene que pagar renta, donde tiene que pagar IVA y ahora va a tener que pagar transacciones financieras, a sacar de ahí la plata para triplicar el pago del impuesto sobre los bienes inmuebles. Entonces esto afecta proporcionalmente muchísimo más, aunque el porcentaje es el mismo para ricos y pobres, para una persona de ingresos limitados la afectación es muchísimo mayor. Por lo tanto, la enorme mayoría de esta reforma fiscal es absolutamente regresiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en esta semana en el 15 en una producción donde hemos tratado de buscar más de 17 personas que les hablen a ustedes hoy sobre la economía y sobre todo en el marco de lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional. Acá hacemos televisión con sentido y tenemos hoy a don Eli Feinsack y también contamos con don Jonathan Acuña. Yo quisiera en este último cuarto de hora que nos queda del programa apuntar sobre, verdaderamente, vean, en esta discusión tan sana que hemos tenido con ustedes dos, hay un claro interés de que el país verdaderamente necesita en este momento llegar a buen puerto. Y si no nos ponemos de acuerdo no se logra. A ver, hablemos de salidas que tengamos y que tal vez entre ustedes dos también debatan qué tan potables son esas salidas. Don Jonathan. Claro, bueno, nada más una anotación de entrada. Es absolutamente falso que en los países desarrollados no haya regulación. La Unión Europea tiene, Australia tiene, es falso. Nada más para no había regulaciones. Dije que en los países desarrollados precisamente ese tipo de acuerdos oligopólicos son ilegales y mandan a la gente a la cárcel. Totalmente de acuerdo, así debería ser aquí, pero tienen además topes, porque tienden estos mercados a concentrarse. Vamos a buscar salida. Pero más allá de ese punto, que me parece una anotación importante, coincido, por ejemplo, en lo que señala don Eli, en el tema de impuestos sobre la propiedad, sobre bienes inmuebles. Ahí se comete un error gravísimo cuando se triplica para todo mundo. ¿Pero qué podemos hacer? Sin importar el valor. Yo propongo, desde mi lado, que lo que debería hacerse es poner un umbral y a partir de ese umbral, ojalá bastante alto, para propiedades que tienen altos valores, pues sí se aumente la tarifa en alguna medida. Yo sé que ya existe el impuesto sobre casas de lujo, pero hay otras propiedades que podrían aportar, que son una muestra significativa de capacidad económica de sus propietarios, pero esto requiere eso. No puede ser para todo mundo así de parejo. Y claro, la explicación que da el ministro de Hacienda ya existe la exoneración para 20 millones de colones, pues igual significa para alguien que tenga una casa que vale 30 millones de colones, que ojo, eso de lujo tiene nada, tiene que pagar hoy 75.000 y que pase a pagar 225.000. Totalmente de acuerdo seguramente don Eli y yo en eso. ¿Qué salidas considero que tienen que ponerse ya sobre la mesa? La primera, y yo en esto sí tengo una distancia muy grande con don Eli, el no más impuestos es insensato. El no más impuestos puede ser que funcione en términos político-electorales, y puede ser, pero es verle la cara a la gente, porque cualquier persona que esté posicionada, analizando y capaz, como sé que son también muchos que no tienen la misma postura política que la mía, sabe que de aquí no salimos sin una mezcla de las cosas. Ahora, ¿cómo vaya a ser la mezcla de las dos cosas, de los dos lados? Tendremos que negociarlo y dialogarlo de manera sensata, pero es como si yo me pusiese acá con un marco diciendo ni un colón de recorte. Ahí estoy cercando por completo las posibilidades de diálogo y aquí hay que ser sinceros y hay que verse hacia adentro. Ni la fuerza política del liberal progresista, don Eli, ni el Frente Amplio, es más, ni los partidos que tienen mayor representación en la Asamblea Legislativa hoy tienen músculo político suficiente como para decir yo decido. Usted sabe lo que es insensato, Jonathan. Lo que es insensato es en un país con una recesión, una contracción que este año probablemente va a rondar el 7%, las proyecciones oficiales del 5%, que usted ya las repitió, se las creen usted y Rodrigo Cubero y nadie más en este país. No, yo no he dicho que me las crea. Un país que va a tener una contracción económica, aun si fuera del 5%, pretender que lo vamos a sacar adelante
con un incremento de impuestos que viene a representar un 33% de incremento en la recaudación del gobierno, porque el gobierno el año pasado recaudó un poquito menos del 15%. Péguele 5 puntos para arriba, llévelo al 20%, está metiéndole un mordisco a la economía costarricense de una magnitud que la va, como decía Luis Paulino Vargas, vea el referente que tengo yo hoy, va a sumir a Costa Rica en una recesión aún más profunda y aún más larga, probablemente hasta en una depresión económica, y entonces eso es lo insensato, pretender que vamos a salir de esta punta de impuestos. La posición de no más impuestos entiende que, visto en el esquema grande de las cosas, la reforma del 2018 fue apenas el inicio de la reforma. Los impuestos ya subieron y lo que nos quedaron debiendo es la contención y el recorte del gasto. Y por eso en este momento no podemos estar pensando en más impuestos, tenemos que estar pensando en la otra parte. La reforma fiscal de 2018, y no lo digo yo, lo dicen las estimaciones del propio FMI, recayeron del lado del gasto. La mayor parte de la reforma... Hasta que se empezó a diluir la regla fiscal. La mayor parte de la reforma fiscal de 2018 no fueron ingresos, fueron gastos. Y del lado de ingresos, lamentablemente, con elementos de regresividad, que seguro en eso usted y yo coincidimos. Pero más allá de eso, don Eli, parte usted de un error a la hora de intentar posicionar lo que yo he dicho. Parte usted de que yo estoy defendiendo la propuesta de gobierno y que tienen que ser los 5 puntos porcentuales. Parte usted también de suponer que entonces aquí podemos dudar de las estimaciones del Banco Central, solamente dudando en términos de conspiración. Yo le puedo hacer a usted, de hecho, lo tengo en mi computadora, un análisis histórico de cómo el Banco Central, ojo, no es una conspiración, las proyecciones económicas tienen un elemento de incertidumbre siempre, y cómo las proyecciones del Banco Central van siendo ajustadas con el paso del tiempo. Usted agarra el programa macroeconómico del 2020 y lee las proyecciones del 2021, después agarra la revisión del programa macroeconómico del 2020 que se hace en julio y ve que las proyecciones de crecimiento del 2021 ya variaron, y cuando llega el programa macroeconómico del 2021 en enero del 2021 vuelven a variar. Claro, pero usted lo ha puesto en términos de creer o no creer. Lo mismo sucede con... Eso es producto de las mismas incertidumbres que son necesarias de incorporar a los modelos, pero usted lo ha puesto en términos de creerle a don Rodrigo Cubero. No, yo no le creo a don Rodrigo Cubero porque no creo que él emita dogma, pero los estudios dependen de factores de incertidumbre. Pero más allá de ese tema, ¿qué hace falta aquí, sin lugar a dudas, y que tendría que ponerse sobre la mesa con seriedad? No solo decir que hay que hacer cosas sobre evasión, hacerlas. Hay propuestas concretas, precisas, por ejemplo, sustentadas en el Código Modelo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Ahí hay un Código Modelo que dice que Costa Rica tiene carencias aún en su código tributario que permiten que unos vivos, y que eso no lo hace el pulpero ni la pulpera, terminen creando cadenas de sociedades, escondiendo su identidad de persona física beneficiaria, y que al final, cuando le llegan a una de las sociedades para cobrarle los impuestos que no pagaron, no tenga nada y no se puede ir detrás del patrimonio de esa persona física. Eso se puede solventar y no es un invento, lo han propuesto gente que sabe mucho. En el caso de Costa Rica ha participado don Adrián Torrealba en la redacción de eso, que seguramente no le podrán calificar de frente amplista, ¿no? Entonces, si esa es la duda, claro que hay propuestas, pero no solo se puede decir que hay que hacer cosas en materia de evasión. No, ¿qué ocurre también? Que tenemos un delito de fraude fiscal que solo aplica por encima de 225 millones de colones, y que si usted evade 190 millones de colones este año y 190 millones de colones el próximo año, aunque lo agarren, no hay delito, porque no es continuado. Eso es una barbaridad y eso genera incentivos para que los grandes, aquí no estoy hablando de la persona pequeña que no emitió una factura, para que los grandes que tienen capacidad, sí, de evadir esas cantidades, porque además tienen las posibilidades de realizar ese tipo de estructuraciones, sigan de manera impune haciéndolo. Coincido, hay un planteamiento muy importante que tiene que ver con la elusión y la evasión, que creo que debe ponerse sobre la mesa, y es un debate que inclusive Territorios Seguros nos acaba de haber presentado, gracias a Contraloría General de la República, un informe donde existen empresas que durante 10 años solo fueron chequeadas una vez y siguen reportando cero. Creo que esas son revisiones que de verdad el Estado debe preocuparse. Estamos en esta semana en el 15 haciendo una producción especial sobre pandemia económica. Ahora les vamos a presentar desde la producción una entrevista que le hicimos a Sofía Guillén, economista acá de la universidad. En términos generales, hay que recordar que la propuesta está dividida en 3 secciones: de medidas permanentes, temporales y estructurales. Viene de todo, es muy larga. Vienen desde iniciativas como el impuesto a las transacciones, que incluye desde lo que usted saca en el cajero automático o paga con tarjeta en el supermercado,
hasta lo que se transa en la bolsa de valores y en las grandes transacciones interbancarias. Yo creo que este caso en particular ejemplifica uno de los grandes fallos de la propuesta de gobierno, que es que medidas que podrían ser potencialmente más progresivas, las ha presentado en términos que son inaceptables y regresivas. Más bien, la propuesta tendría que estar diseñada para concentrarse en las grandes transacciones financieras, en la bolsa de valores, las especulativas, las interbancarias. Ahí debió de haberse concentrado el impuesto, igual que el caso del impuesto de bienes inmuebles, inaceptable así como lo presentan, una indecencia para enormes sectores de la población soportar un impuesto al bien inmueble de ese tamaño, y que debió más bien de haberse concentrado en las casas de lujo o en casas de muy alto valor que realmente estuvieran ligadas a personas de altos ingresos, no a ingresos bajos ni medios. Mucho cuidado respecto a los discursos, porque si aquí nos cruzamos de brazos y nos sentamos y no hacemos nada, si no combatimos el fraude ni logramos progresividad, esos mismos sectores van a terminar después pidiendo despidos y ventas institucionales en un momento crítico de la economía costarricense. Es que vender Fanal le aporta 0.02% como porcentaje del PIB a Costa Rica. Eso no es nada. Eso no es nada. Lo que aporta vender Fanal no es nada y genera una serie de problemas asociados a desfinanciamiento del CNP, asociados a que Fanal le vende alcohol al costo a la caja y entonces ahora una empresa privada le va a subir al precio. Por supuesto que se necesitan ingresos tributarios frescos y combatir el fraude fiscal. Otro enorme faltante de la propuesta de gobierno tiene que ver con fraude fiscal, porque viene una sección muy enclenque, muy débil, casi que de medidas administrativas que son positivas, pero que se queda muy corto en ese combate al fraude fiscal, que todavía la Contraloría General de la República hace un informe recientemente del montón de fallos que existen al respecto dentro de Hacienda. Entonces, ahí van a tener que tomarse acciones. Claro que la ortodoxia y las élites van a pedir que se venda no solo Fanal, sino Colby y el Banco de Costa Rica y todo lo que se pueda. Pero el problema estructural del déficit fiscal que el COVID magnificó es un problema de muchos años que está directamente relacionado con el hecho de que es un sistema tributario al que le falta progresividad, de que hay muchísimos huecos en la bolsa donde se echa el dinero entre fraude fiscal y corrupción, y que también está ligado a la dinámica económica del país. Regresamos, estamos en esta semana en el 15, pandemia económica, vale. Ahora, en esta última sección que nos quedan muy pocos minutos, me gustaría conversar con don Eli, bueno, sobre estas propuestas justamente que ahora nos mencionaba Jonathan, y bueno, enmarcarlo en lo que ya pasó Costa Rica, estos ciclos económicos que se repiten. Pasamos por la década perdida en los 80s, donde el precio del dólar se multiplicó 5 veces, hubo una tasa de desempleo que se duplicó y la pobreza llegó en 54% de las familias del país. ¿Qué está pasando en Costa Rica ahorita? Bueno, tenemos un ciclo de educación 3 años interrumpido, 25% de la población desempleada. ¿Podríamos estar viviendo una nueva década perdida 40 años después? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Absolutamente, es un riesgo real y sobre todo, algo que usted no mencionó, el problema que tenemos en la educación, un sector al que le estamos destinando casi el 8% del PIB y que la pandemia lo agarró completamente no preparado para lo que se venía. Ciertamente la pandemia era imprevisible, pero en el siglo XX, en el año 2021, el hecho de que 500,000 de estudiantes no tengan acceso a Internet y que el MEP no haya podido concluir de manera satisfactoria o continuar de manera satisfactoria con el curso por problemas de este tipo, teniendo el país $400 millones parqueados en Fonatel para este tipo de cosas, ¿verdad? Está condenando a una nueva generación, no solo por lo que está sucediendo en la pandemia. Valeria, usted dijo algo muy importante. 3 años el curso lectivo suspendido, ¿verdad? La huelga de los 100 días, o sea, desde ahí venimos con este problema. Entonces, el problema no es de la pandemia, el problema es, o sea, hay otro montón de problemas. El problema es precisamente este sistema que tenemos de empleo público en Costa Rica, donde los funcionarios son propietarios de su plaza y lo que es más importante es la conservación de esa plaza
que el servicio público que tienen que brindar, la educación, en el caso de los 100 días, de la huelga de los 100 días que suspendió el curso lectivo, y el hecho de que con esa enormidad de recursos, 8% del PIB en el Ministerio de Educación, bueno, entre el Ministerio, las universidades, etcétera, 8% del PIB en educación, más $400 millones en Fonatel, y con esa enormidad de recursos no logramos resolver los problemas. Entonces, no es un problema de falta de plata. Cuando usted analiza cómo se llevó el presupuesto del PIB del 4% en el que estaba en los años 90 del siglo pasado al casi 8% que está ahora mediante 2 reformas constitucionales, una que lo llevó al 6 y la siguiente que lo llevó al 8, 3/4 partes de ese aumento, o sea, de esos 4 puntos, 3 puntos se convirtieron en aumentos salariales para los funcionarios del MEP. Y entonces, no es insisto, no es un problema de falta de recursos, es un problema que los recursos están yendo al lugar equivocado. No se está pensando en los beneficiarios finales, en este caso en los educandos del sistema educativo, sino que se está pensando en quienes prestan el servicio. Se convirtieron en dueños de su posición, en dueños de la función, y se olvidaron de quién es el cliente final. Muchas gracias, don Eli. El sistema educativo está siendo impactado tremendamente y esta generación que ya lleva 2 momentos diferentes, huelga el año pasado y pandemia este año, definitivamente marcará su hoja de ruta. Antes de ir a esa reflexión desde la educación con Jonathan, quisiéramos tener a don Carlos Palma, decano acá en la Universidad de Costa Rica, que nos presenta su análisis también. Bueno, en primer lugar, me parece a mí de que la propuesta que ha hecho el gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los costarricenses está totalmente equivocada. Y yo lo veo desde 2 perspectivas. En primer lugar, me parece a mí, con todo el respeto que se merecen las autoridades del gobierno, de que les falta experiencia y mucha juventud en llegar al Fondo Monetario Internacional a hacer propuestas en las cuales solo están viendo el lado de los ingresos. Y en segundo lugar, me parece a mí de que el problema que tiene el país es un problema básicamente de gasto público, no es un problema de ingresos. Hace 2 años se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que le dio una serie de herramientas al gobierno para aumentar ingresos, precisamente buscando cómo podíamos eliminar el déficit fiscal. Entonces ya es hora de que en este segundo paquetazo fiscal se pase al lado contrario, digamos, una reforma fiscal. La reforma fiscal ahora debe estar enfocada en la parte del gasto público. Y ahí me parece que hay 2 cosas fundamentales que tiene que analizar el gobierno. Una, sobre lo que es la venta de algunos activos, y lo otro que es la reestructuración de instituciones y de programas del Estado. Si una ley sanitaria tuvo la capacidad de cerrar negocios, cerrar actividades productivas, esa misma ley sanitaria se puede utilizar para cerrar muchos de los programas o refundir programas e incluso refundir instituciones. Y me parece a mí de que entonces esas instituciones, esas empresas públicas que no son rentables desde el punto de vista económico y que muy poco beneficio social están dando, es mejor venderlas para que el Estado sí reciba esos ingresos y pueda utilizarlos para cancelar sus deudas y no adquirir hoy deudas para trasladarlas a las generaciones futuras como lo que es la propuesta del gobierno. Regresamos. Esa es la posición de don Carlos Palma, decano de Ciencias Económicas, acá de la Universidad de Costa Rica. Educación, don Jonathan, las reflexiones de don Carlos Palma sobre esa venta de activos. Y tenemos una pendiente hace rato, y sé que en las redes la estaban esperando un poquito, usted que está desde la asesoría en Asamblea Legislativa, que nos haga entender un poco en ese epicentro cómo van las negociaciones. Ok, bueno, sobre educación, una primera anotación, que el 8% nos invierte en educación. El presupuesto, obviamente con los datos de inicio de año, para 2020 era 6.92 en MEP, 7.21 adicionando INA,
y adicionando red de cuidado que permitió la Sala Constitucional modificando un criterio que había sostenido previamente, pero 8 no se invierte. Sí, efectivamente, respecto a otros países, medidos respecto al PIB, invertimos una cantidad que a mí me enorgullece que se invierta en educación. No obstante, en términos de la inversión por estudiante, nos quedamos bastante atrás respecto a países desarrollados. Y bueno, ese es un elemento a tener en consideración. Y bueno, ahora, respecto a educación, ¿qué ocurre? Que aquí las decisiones no se pueden tomar de nuevo solamente desde el punto de vista fiscal, que reducimos la inversión en educación para salir de la crisis, generando una mayor crisis en 15 años. No creo que nadie quiera proponer eso, espero que nadie quiera proponer eso, porque la educación juega un papel fundamental en dos sentidos. El primero, movilidad social ascendente. Seguramente, como yo, seremos un montón de gente un ejemplo de eso. Hijos que en primera generación llegamos, la primera generación de familias, de familias que por largo tiempo no accedieron a educación pública superior, habemos hijos e hijas que lo logramos. ¿Por qué? Porque hay un sistema de educación pública que nos dio esa oportunidad. Eso es un papel fundamental. El segundo papel fundamental, obviamente, alimentar al mercado laboral con personas profesionales que así puedan ser más productivas y que pueden entonces dinamizar la economía. Entonces, la inversión en educación es quizás una de las mejores muestras de la necesidad de lo público, de la necesidad de esa inversión pública, precisamente para el cumplimiento de derechos y también para dar soporte y mejorar las condiciones económicas de la ciudadanía. ¿Venta de activos, sí o no? Sobre venta de activos, si los activos están generando recursos hoy que no se van a reponer, no. Y si además juegan papeles fundamentales en el cumplimiento de derechos, no. Y si es únicamente para que entonces algunos puedan terminar haciendo el negocio, no de la venta de activos, sino de comprarlos y dejarse ese negocio privatizando esas utilidades que hoy se utilizan en inversión pública, no. Termino diciendo sobre la Asamblea, que sé que ese tema interesa. Sí. Coincido con don Eli. Una cosa es cómo se construye el discurso público, otra cosa es cómo se negocia. Esas son dos cosas distintas y ocurren en cualquier tema. Pero hay una cosa más y que hay que tener en consideración. Un acuerdo político de este nivel no se construye tampoco a cuenta de consignas. Obviamente, una discusión como la que hemos sostenido hoy acá, que me parece de muchísimo interés, ayuda a aclarar en opinión pública las posturas existentes. No obstante, una negociación política, y se lo dice alguien que tiene 6 años en la Asamblea Legislativa observando y trabajando e incidiendo, también pasa por los detalles. Por esa construcción precisa de las propuestas. Y entonces, en muchas ocasiones, en el discurso público es sí o no, ¿no? Voy a posicionarme duro, sí o no, porque eso me deja más rédito. No obstante, en el proceso de negociación hay que ver los detalles, porque de repente yo digo que sí a algo, o digo que no a algo, y cuando voy a mirar los detalles tiene algo contraproducente. Entonces también eso pasa en la Asamblea Legislativa, que de repente tienen que posicionarse muy pronto los actores políticos, ¿no? Y duro, porque eso es lo que les indica en términos de comunicación política. No obstante, detrás va a ocurrir un proceso de negociación que yo tengo la esperanza que sirva para que Costa Rica reconstruya un acuerdo, ¿verdad? Porque evidentemente este no es un acuerdo, lo que ha sacado el gobierno. Todos tenemos observaciones críticas. Jonathan, y en términos de comunicación política electoral, que eso es muy importante, claro. tenemos un video, nos quedan varios, pero quisiera quedarme con el de Jaime Ordóñez, de la Facultad de Derecho. Así que vamos a aprovechar, compañeros, para presentarlo y ya vamos hacia el cierre. La gran mayoría de la gente dice no más impuestos. Sí, yo estoy de acuerdo, no más impuestos para la misma, digamos, el mismo sector de la población, las clases medias, las pymes, que son las que han venido cargando con todo el peso de las cargas fiscales en los últimos años, en las últimas décadas. Es decir, sin impuestos no es posible llenar ese hueco. Los recortes al gasto público, los recortes al Estado no son ni siquiera la 10ª parte de ese hueco fiscal, inclusive haciendo todos los recortes que usted se puede imaginar, no serían ni la 10ª parte. Lo que pasa es que en Costa Rica existen una gran cantidad de sectores absolutamente exonerados. Las exoneraciones fiscales son datos del propio Ministerio de Hacienda, son aproximadamente
el 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, cerca de 4.000, 4.500 millones de dólares al año. Y por otro lado está la evasión fiscal. La evasión es aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto. Es decir, son los sectores que no pagan. Y dentro hay todo, hay grandes contribuyentes, están aquella lista que vimos de grandes contribuyentes, etc. Entonces, yo creo que la frase que hay que comunicar a la población es no más impuestos para las clases medias y para los sectores productores nacionales que han venido pagando todo. Aquí pagan las pymes, pagan los agricultores, pagan las pequeñas empresas, pagan los pequeños negocios, pagan los asalariados que están en planilla del sector privado y del sector público, pero hay una serie de sectores o exonerados totalmente o bien que hacen evasión fiscal. La solución es más impuestos, sí, racionalización del gasto. Yo creo que hay instituciones del Estado que hay que corregir muchas cosas. Yo en eso no creo que haya que ser complaciente con el dispendio de gasto público. Hay instituciones que no funcionan y hay que corregirlas, ¿verdad? Bueno, se nos quedan algunos videos que vamos a compartir el día de hoy en redes porque es parte de esta producción y creemos que también es muy importante presentarles a ustedes todas las cartas posibles en la mesa. Es parte de ese pluralismo que nosotros desde este canal de servicio público se convierte en un acto fundamental. Estamos ya a punto de cierre en esta semana en el 15, hablando de la pandemia económica y sobre todo con ese gran signo de pregunta de cuál es la salida. Vale, iríamos hacia el cierre, preguntas y un poquito un apunte de cada uno para cerrar. Sí, mi última pregunta que yo tengo para nuestros dos expertos el día de hoy es, bueno, en el peor de los escenarios, ¿qué ocurriría si en Costa Rica entráramos en una decisión de suspensión de pagos o lo que conocemos como la situación de default? ¿Qué pasaría con Costa Rica? Don Eli. Bueno, en el momento en que se entra en cesación de pagos, es como cuando una olla de presión revienta. Es difícil predecir para dónde va a salir expulsado el contenido de la olla, pero que sale expulsado, sale expulsado. Y nadie va a querer ver los resultados de eso. En el momento en que entramos en cesación de pagos, se cierran todas las puertas, se secan todas las fuentes de captación para el gobierno, un gobierno que gasta prácticamente, o sea, que financia prácticamente la mitad de lo que gasta. Y entonces, en el momento en que deje de pagarle a un solo proveedor del Estado o a un solo acreedor del Estado, se le cierran las puertas a esos ingresos adicionales, no los impositivos. Además, en una época en los que ya establecimos la recaudación ha caído en un 20%, con lo cual no habrá plata para pagar salarios, no habrá plata para pagar pensiones, no habrá plata para que un Estado elefantiásico y anquilosado, sin esos ingresos que son como cocaína, pueda sobrevivir, ¿verdad? Entonces creo que es una situación que nadie quiere vivir, creo que es una situación que tenemos que evitar. Creo que también este es el motivo por el cual un partido político como el PAC, con sus sesgos ideológicos naturales, esté proponiendo ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es necesario, pero también creo que es necesario aprovechar la ocasión que tenemos ahora para arreglar los problemas de fondo de la economía costarricense, en vez de proponer ajustes que más bien van a profundizar esos problemas. El Fondo Monetario Internacional no exige esta escalada de impuestos, esto es una propuesta del gobierno. El Fondo Monetario lo que exige es que para prestarnos plata, de alguna manera pongamos en orden las finanzas públicas. Entonces, pongamos las finanzas públicas en orden, arreglando los problemas de fondo que arrastrábamos desde antes de la pandemia. Y esto necesariamente pasa primero por reforma del Estado, reestructuración de instituciones, fusión de instituciones, cierre de instituciones que ya no cumplen ninguna función social. Estoy seguro que hay instituciones que, si les hacemos un análisis de costo-beneficio, probablemente el CNP, probablemente el IFAM, probablemente el Infocop y muchas otras, que no resistirán el análisis de costo-beneficio, y que si cuesta más tenerlas abiertas que lo que le generan de beneficio a la sociedad, lo mejor que podemos hacer es cerrarlas.
Y después medidas de recorte y contención del gasto, como la ley de empleo público, como eliminar los privilegios, como eliminar el salario escolar, como ponerle un tope a la cesantía, el mismo tope del Código de Trabajo a la cesantía en el sector público, etcétera, para poner en orden la casa. Después de eso podemos pensar entonces en venta de activos para amortizar deuda, disminuir la cuenta de intereses y liberar esos recursos dentro del presupuesto nacional para poder incrementar la prestación de servicios públicos sin tener que recurrir a impuestos asesinos de la actividad económica como los que ha propuesto el gobierno. Don Eli. Muchas gracias. Don Jonathan. Respecto al diagnóstico de lo que ocurriría, creo que coincidimos. Para quizás ejemplificarlo, lo que ocurre es que si usted deja de pagarle a la gente que le debe, pues nadie más lo considerará usted un buen pagador y no le prestarán. Eso básicamente es lo que ocurre en una crisis de impago. Usted dejó de pagarle a los acreedores, pues entonces o no le prestarán o le prestarán a tasas de interés ridículamente altas. Agrego un elemento más al análisis que realizaba don Eli. Una buena parte, 2/3 partes, si no me equivoco, de la deuda interna de este país está colocada en otras instituciones públicas. Y entonces hay un efecto además de dominó, porque si el Estado deja de pagar, el gobierno central, en términos estrictos, deja de pagar la deuda, pues hay recursos del IBM, hasta si el dato que tengo del año anterior era más o menos el 70% de los recursos del fondo del IBM están invertidos, eso es normal, invertidos en bonos de gobierno. Si dejan de pagarlos, ¿qué ocurre? Se queda sin liquidez el IBM, se genera un descuadre entre las capacidades del IBM para responder a las necesidades del régimen de pensiones, y eso ocurre con un montón más de instituciones que obviamente no pueden guardar la plata en el primer piso, sino que la invierten, y la invierten mayoritariamente en bonos de gobierno. Entonces, además adicionamos un elemento más a lo que señalaba don Eli, que es que hay un efecto cascada, como dominó, debido a que buena parte de esa deuda interna está colocada en otras instituciones públicas. Decir como cierre entonces, yo no coincido con la lectura de un Estado cocainómano que hace don Eli. Lo que tenemos son estados modernos orientados al cumplimiento de derechos, que sí, que efectivamente se pueden generar descalces entre los ingresos y los gastos que tiene que resolver democráticamente la sociedad, es una cosa. Que la existencia de un Estado que requiere de ingresos para poder realizar el cumplimiento de esos derechos lo convierte en cocainómano, pues seguramente tenemos unas distancias que son político-ideológicas, eso lo tengo claro, político-ideológicas, porque también hay que tener claro eso en toda la discusión. ¿Qué creo que se viene? Se viene la necesidad de discutir con sensatez en dos sentidos. El primero, yo creo que el primer punto en el que tenemos que ponernos de acuerdo es de qué tamaño es el ajuste. El gobierno dice que más o menos necesitamos unos 5 o 6 puntos porcentuales del PIB en los próximos 3 o 4 años para que lleguemos a superávit primario, es decir, que por lo menos comencemos a bajar el tamaño de la deuda a partir de 2024 y llegar a 2034 con un 50% de deuda respecto al PIB. Pero esas son las estimaciones de gobierno y yo no es que de buenas a primeras diga que son falsas, sino que digo que merecen el análisis que corresponde. ¿Para qué? Para que todos los actores y todos los sectores podamos de primero decir de qué tamaño es la bronca. Eso es lo primero. ¿De qué tamaño es? Para luego comenzar a decidir con sensatez cómo solventarlo, porque si no, de repente yo llego y les digo, vean, recortemos la viajadera y con eso se va a solventar. Seguro quedó, dicen aplanchado, ¿no? Quedó de lo más bien frente a la opinión pública, pero el aporte de eso respecto al broncón es mínimo. Entonces, hay que identificar el tamaño del problema para comenzar entonces a integrar las diversas propuestas, sabiendo que en democracia, y a mí me alegra que así sea, don Eli y Jonathan vamos a tener distancias, pero seguramente vamos a encontrar puntos que cuando ponemos A, B y C, que es lo que yo quiero, y don Eli quiere C, D y E, pues en C estamos de acuerdo. Y así funciona en democracia, comprendiendo además que no solo se juega en Asamblea Legislativa, que además todos los sectores tienen absoluto derecho de participar, y no solo expertos, Todo mundo tiene derecho a participar. ¿Para qué sirve la gente que sabe un poco más? Porque nos dedicamos a esto, que sabe un poco más el detalle, pues para intentar aclarar la situación, sabiendo que don Eli y que Jonathan, a pesar de conocer sobre el tema a fondo, tienen posición política y que la gente merece saberlo para poder identificar desde dónde les hablamos. Pero además de eso, es absolutamente urgente identificar con datos duros la progresividad o regresividad de las medidas que se propongan y los efectos precisos que generen el cumplimiento de derechos humanos. Gracias. Esa orientación me parece fundamental.
Pues bueno, esta es la televisión de servicio público que ustedes se merecen. Es por eso que medios de comunicación como el Canal 15 son fundamentales. Esto usted no se lo va a encontrar, un debate sano entre dos posiciones diferentes y que pueden llegar a acuerdos. Resumo, cosas importantes. Tenemos un problema inmenso, tenemos que solucionarlo, hay que ponerse de acuerdo. Y como dice Jonathan, desde Jonathan hasta Don Eli, hay que ponerse de acuerdo en A, B y C. Y si es B media, C cuarta y D imposible, hay que hacerlo. El país en este momento va a salir golpeado por cualquier hoja de ruta. La idea es encontrar la mejor forma de salir. Y para eso hay que encontrar el tamaño de ese problema, que por lo que entiendo, y todas las reflexiones que se han planteado hoy, muchos ni tienen idea. Al menos hoy, desde esta semana en el 15, agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron y que estuvieron fieles con nosotros por más de una hora. Eso es posible gracias a una discusión sana y sobre todo muy acuciosa. Ahí ustedes van a tener todas las fuentes en nuestras redes sociales, por supuesto. Gracias, Vale, como siempre, por acompañarnos en estas mañanas. Por supuesto, gracias, Don Eli. Un gusto tenerlo siempre a usted. Gracias por la invitación. Y un gusto también tenerte, Don Jonathan. Que tengan un muy lindo fin de semana, cuídense mucho, pásenla bien. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Chaito.